Hermanos, estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi, esta fiesta instituida por el Papa Urbano IV a instancias de un sacerdote que había peregrinado a la tumba de Pedro. En la tumba de Pedro habitualmente la tradición es rezar el credo, porque recordemos que en el Evangelio de Juan Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zamarrearte con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando vuelvas confirma a los hermanos. El ministerio de Pedro es confirmar en la fe a los hermanos. Por tanto, cuando uno va a la Basílica de San Pedro, procura rezar el credo, fundamentalmente, además de todas las oraciones y las devociones personales. Entonces, este sacerdote del siglo XV, o del siglo XIV, mejor dicho, fue a Roma y manifestó delante de la tumba de Pedro que dudaba de la consagración, dudaba de la veracidad de que en la hostia, en la forma y en el vino consagrados esté la presencia del real de Jesús. Y cuando vuelve a su pueblo, en Bolzano, celebrando la misa, precisamente del cáliz y de la hostia empiezan a salir borbotones de sangre que manchan los corporales, y el Papa estaba cerca, estaba en Orvieto, y manda a pedir testimonio, a recabar testimonio, y convencido de la veracidad de ese milagro, instituye externamente, porque es la misma fiesta del Jueves Santo, esta solemnidad para adoración y para alabanza del Santísimo Cuerpo y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y un tiempo más adelante se establece también la costumbre de hacer un acto público de adoración y también de humilde petición de gracia y bendición sobre el pueblo, procesionando precisamente en medio de las calles con este don, con el Santísimo Sacramento, que es la donación total de Jesús. El Evangelio de este ciclo B, tomado de Marcos, nos narra la preparación de la Pascua, una preparación, si queremos, un poco mítica, ¿no? Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre con un cántaro. Recordemos que eran muchos los que habría con cántaro, porque en ese momento no tenían el tanque de agua en la casa, iban a las fuentes de la ciudad a buscar el agua. Pues el Señor les dice eso, esa preparación, ¿no? Que vayan, sigan a este hombre con el cántaro y le pregunten dónde está la sala para preparar la cena con los discípulos. Esa cena que es el anticipo sacramental de la donación de Jesús. Lo que va a suceder horas más tarde en la cruz, Él lo realiza místicamente en esa cena, convirtiendo el pan en su cuerpo y convirtiendo el vino en su sangre, como expresión de la alianza, del pacto que escuchábamos en la primera lectura, sella Dios con el pueblo a través del sacrificio de Moisés. Esta sangre es la alianza que nos reconcilia con el Padre y que nos abre la puerta de la salvación. La Eucaristía es el sacramento del amor de Dios, por eso la Eucaristía es signo de la entrega más absoluta que ha habido en la historia. Dios mismo, para reconciliarnos, se hace hombre y se entrega por nosotros, muriendo y resucitando para nuestra salvación. Una obra de caridad perfecta, porque no da nada, sino que se da a sí mismo, se da totalmente. Hace 2 días o 3, el Papa Francisco, hablando del Corpus, nos decía que la Eucaristía es una escuela de comunión y de solidaridad. La Eucaristía tiene que unir la Iglesia, no unir la Iglesia externamente ni uniformemente, porque, como bien dice San Pablo, la Eucaristía es el signo de la realidad espiritual del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros por el bautismo estamos incorporados a ese cuerpo y cada uno tiene su carisma, su misión, su singularidad, que es apreciado y querido por el Señor. Entonces,
dice San Pablo que en el cuerpo de la Iglesia no todos somos lo mismo, pero la Eucaristía es el cuerpo de la humanidad encarnada y glorificada de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, cuando nosotros comulgamos con la Iglesia. Por eso tenemos que estar en comunión con nuestro Papa Francisco, con los obispos, en el caso nuestro, a la espera de un nuevo obispo, rezamos por él, que sea el que el Señor quiere, y también en unión con nuestro administrador diocesano, con el presbiterio de la diócesis, entre todos los que hacemos parte de esta familia diocesana. Cuando comulgamos también con esta institución, con esta jerarquía de la Iglesia y con esta comunidad de fieles. La comunión también es una responsabilidad con el otro, que no borra, vuelvo a insistir, las diferencias, pero que busca la unidad, sobre todo la unidad de la voluntad, querer el bien del otro y fundamentalmente y básicamente no perdernos en cosas raras, sino testimoniar el Evangelio de Jesucristo. Es cierto que a veces pedagógicamente nosotros echamos manos a recursos, citamos algún autor importante, algún santo, algún padre de la Iglesia, algún santo padre, pero lo cierto es que el Evangelio básico, porque esas personas las citamos en tanto y en cuanto viven y reflejan el único Evangelio de Jesús que se sintetiza en su persona, esa palabra encarnada, dabar, que es concepto y que además es hecho. Vamos a pedir al Señor en este domingo del Corpus la gracia de comulgar bien, de prepararnos, así como el preparar la sala es símbolo de preparar nuestra vida. Jesús en la última cena adelanta esa entrega total y definitiva por amor del hombre. Recordemos lo del Papa Francisco: comulgar es una escuela de comunión y solidaridad, no es un acto mágico. Teniendo en nuestro corazón, en nuestra vida, la presencia real del Salvador que se encarnó y que se encarnó para nuestra salvación. Por eso también la Eucaristía tiene que ser un compromiso con la sociedad, para que la sociedad sea mejor, sea más justa. Y esa mejoría y esa justicia de la sociedad tiene que comenzar por nosotros mismos en la medida que entendemos la grandeza de la Eucaristía. Si Jesús está realmente en la Eucaristía, no tiene que haber otra cosa más importante. Pero si somos consecuentes con ese Jesús presente en el sacramento de su amor, no podemos mirar para otro lado cuando tenemos que trabajar por la verdad, por la justicia, por la concordia, cuando tenemos que socorrer a los que necesitan. Nos encomendamos a la Virgen en este sentido y también pidiéndole todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones. Contamos también con la intercesión de nuestra patrona Santa Inés. Que el Señor nos bendiga en este domingo de Corpus y nos haga entender y sumergirnos en el misterio de esa carne entregada por nosotros, de esa sangre derramada por muchos, por todos, para la salvación. Que así sea.